Bien, le damos la bienvenida a Pablo Anzalone. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar por ahí. Un gusto, el gusto es mío. Bueno, Pablo, a ver, cuéntanos algo para gente que no te conoce. Yo sé que eres un dirigente conocido. Yo te conozco de años porque estaba en la interna, pero hay gente que de repente no te conoce. A ver, ¿de dónde viene Pablo? ¿Qué edad tenés vos, Pablo? Bueno, he trabajado en la salud durante muchos años. Primero en el CASMU, casi 30 años, y después en la Intendencia de Montevideo durante 10 años como director de salud. Y actualmente estoy jubilado y trabajando como investigador en el Laboratorio de Ciencias Sociales de la Salud, que es de Facultad de Medicina. Mirá qué bien, y estuviste durante muchos años vinculado al PP y hoy ya no estás en el PP, seguís en el Frente Amplio. Sí, exactamente. Bien, bien. También he sido militante, dirigente sindical ¿Ah, de la sí? CUS y de ASCASMO Ah, en mirá. distintos periodos. Este, y bueno, en realidad muchos tiempos, muchas acciones. Estuve preso unos cuantos años en el penal de Libertad y antes en algunos otros establecimientos carcelarios de aquella época. Este, pero bueno, hemos trabajado en el último tiempo, sobre todo en los temas que hacen a un enfoque comunitario de la salud y a un enfoque participativo, ¿no? Y a repensar las estrategias de salud desde el ángulo del involucramiento de las personas y de las comunidades. Y así te metimos en la columna. Yo te agradezco que te sumes a este proyecto una vez cada 15 días con esta columna llamada Salud Comunitaria a cargo de Pablo Anzalone. Bueno, a ver, cuéntanos de qué se trata la columna el día de hoy que comenzamos. Bueno, sí, si lo abordamos desde el ángulo de la salud comunitaria, tendríamos que decir que estamos saliendo de la primera ola, gran ola de la pandemia, ¿no? Y eso nos está dejando muchas consecuencias. No solamente las consecuencias más trágicas, que son los 6.000, más de 6.000 personas fallecidas, ¿no? Que tuvo la pandemia, sobre todo en el 2021, a partir de marzo, abril, donde se agravó toda la situación y donde no se tomaron las medidas adecuadas. Pero la vacunación sin duda ha sido una herramienta muy importante, con los límites que tiene cualquier herramienta sanitaria, ¿no? O sea, no es una panacea, tiene límites y por lo tanto hay que usarla junto con otras. Y por otro lado, hay una serie de temas que han estado vinculados a la situación sanitaria, pero que refieren a la salud mental, Ah, a cómo nos ha afectado nuestra psiquis y nuestra salud mental este periodo de crisis, este periodo de pandemia, el confinamiento, la pérdida de familiares, el haber perdido el trabajo para muchas personas, la incertidumbre de cuál es el futuro. Eso ha tenido impacto. Y el debilitamiento de los vínculos. Nosotros estamos muy en la orientación de las personas que dicen la salud de los vínculos es una parte fundamental de la salud. O sea, no es un aspecto, la salud de lo físico y no lo mental, no, los vínculos son relevantes. Y los vínculos también han estado afectados, ¿no? Y además tenemos una crisis alimentaria. Tenemos una crisis alimentaria que tiene dos grandes componentes. Uno es el hambre, ¿no? O sea, cuando hay miles de personas que siguen recurriendo a las ollas populares, a los merenderos para alimentarse, es porque tenemos una crisis de malnutrición por déficit, que es muy relevante y va a tener consecuencias, sin duda, a mediano y largo plazo. Este, y eso es un fenómeno que se ha agravado, que además se junta con otro fenómeno que ya veníamos teniendo desde años atrás, que es la malnutrición por exceso, que es el sobrepeso y la obesidad, vinculados con lo que es la comida chatarra, ¿no? Con lo que es el consumo excesivo de sodio. Consumimos el doble de sodio, de sal, de lo que recomienda Naciones Unidas. No, no un poco más, es el doble, es mucho. Por eso tenemos casi 40% de personas con hipertensión, porque en realidad hay un vínculo directo con ese consumo excesivo de sodio. Y también el consumo excesivo de azúcares y de grasas, ¿no?
Y en ese sentido, esa crisis alimentaria está influyendo sobre la salud, está influyendo sobre nuestra vida, y por tanto también Sí, es un tema a abordar. Pablo, porque además Y la bueno, y gente, el otro aspecto Pablo, que es importante es que, termino con esto, es que a raíz de la pandemia se postergaron muchas actividades de prevención, muchos controles que había sobre cáncer, sobre problemas cardiovasculares, sobre diabetes, etcétera, se postergaron. Y eso va a tener y está teniendo consecuencias en el sentido de que ahora va a haber un agravamiento de estas patologías, como se constató en el Pereira Rosela, con respecto a lo que son problemas de los recién nacidos, ¿no? Que de un año para otro aumentamos de manera significativa la prematurez y el bajo peso al nacer, ¿no? mm, Entonces, esa es una situación compleja que nosotros entendemos que requiere un abordaje integral. Y eso implica comprometer a muchos actores de la sociedad para discutir el diagnóstico y la línea de acción. Esto no es un problema de ordeno y mando, no es un problema solo de asistencia técnica adecuada, sino que es un problema que requiere abordar los problemas culturales, los problemas socioeconómicos que están vinculados directamente con este diagnóstico, ¿no? Con esta situación. Pero me ibas a hacer una pregunta. sí, no un detalle pequeño nada más, es decir, cuando hablabas de la sal, la gente que anda buscando un plato de comida va a una olla a comer, no está mirando si tiene sal o deja de tener sal. Entre otras cosas, yo sé que vos Sí, lo dijiste global, pero yo pensando en la gente que, no, que tiene que hacer una dieta, ¿cómo hace? eh, eh, por suerte, la solidaridad que se despertó de manera tan impresionante, ¿no? En este año y pico, de personas que ayudaron a cocinar y a brindar comida a otras, también tuvo apoyos de la Asociación de Nutricionistas, de algunos de los, y que ayudaron y trataron de aportar este, conocimientos Mirá, para que no se terminara generando problemas nutricionales o problemas de salud a partir de lo que de resolver el problema básico del hambre, ¿no? Este, pero entonces tenemos esas dos componentes de la crisis, ¿eh? La crisis alimentaria tiene esos dos componentes. Tenemos un fenómeno de desnutrición y de acceso a los alimentos necesarios y suficientes de forma equilibrada, y tenemos un problema de malnutrición por lo que fue una ofensiva comercial muy fuerte que se dio en toda América Latina y que Uruguay es uno de los países en los cuales impactó más, que es el incremento del consumo de productos de comida chatarra. Es decir, de productos que tienen excesos. Por eso el etiquetado por excesos, ¿no? Este etiquetado de hexágonos negros es muy importante porque te marca en alguna medida, no que no puedas comer un producto, sino que si tu alimentación se basa en productos que tienen muchos de esos hexágonos, eso va a tener impacto sobre tu salud, ¿no? Entonces, este, en alguna medida es una advertencia para que podamos tomar decisiones saludables en cuanto a nuestra alimentación y la de nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros también, o nuestros nietos, en nuestro caso también, porque eso también influye, ¿no? y Entonces, ese eso es influyó un también poco el área las de caminatas, nutrición las y gimnasias, después, perdón. sí, adelante. No, que eso también influyó en las gimnasias, las caminatas. Yo tengo que hacer recuperación y hay días que no se podía ir. Chau. Es así, el sedentarismo es uno de los problemas graves que tenemos. Y, bueno, y el confinamiento lo que hizo fue agravarlo, ¿no? Eso es así. Al mismo tiempo, eh, es importante repensar de qué manera usar los espacios públicos adecuadamente, ¿no? O sea, usar los espacios públicos como para poder desarrollar una actividad saludable, por ejemplo, caminar, por ejemplo, andar en bicicleta. Este, Ahí hay algunos fenómenos interesantes que fue en las últimas décadas
se incrementó mucho la cantidad de gimnasios al aire libre, porque no todas las personas pueden pagar un club para ir, ¿no? Y bueno, y ahora en la pandemia además los clubes tuvieron buena parte del tiempo cerrados, pero si no hubiera eso, pagar una cuota no es accesible para todo el mundo. En cambio, poner en los espacios públicos ese tipo de aparato es una manera de incentivar y promover una actividad física adecuada, ¿no? Y las ciclovías también, yo creo que son un elemento muy importante porque contribuye a la movilidad más saludable, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar la movilidad solo en términos del automóvil, y esa es de las movilidades más caras y menos saludables, porque ahora en estos días, el jueves de la semana pasada, hicimos un taller sobre ambiente, salud y enfermedades crónicas. Y ahí hubo una exposición muy interesante del doctor Gerardo Barrios, que trabajó muchos años en el tema de siniestralidad, ¿no? Siniestralidad vial, y él marcaba cómo en realidad los accidentes de tránsito son una causa de mortalidad muy relevante y sobre todo prematuras, ¿no? De personas jóvenes, ¿no? que fallecen a raíz de los accidentes o que quedan lesionados y luego imposibilitados o con más dificultades para tener una vida cotidiana. Y al mismo tiempo mostraba cómo cuando hay políticas efectivas de disminución de los riesgos, como fue, por ejemplo, la política del alcohol cero para manejar, se logra un descenso significativo de la cantidad de lesionados y de la cantidad de fallecidos, ¿no? Entonces, me pareció bien interesante porque además decía, y esto hay que llevarlo a los territorios, hay que pensarlo en cada localidad, hay que pensarlo en las rutas nacionales, por ejemplo, tienen un nivel, un porcentaje de accidentes significativamente mayor que lo urbano, que lo que de los accidentes que se dan en el casco urbano. Que yo no lo tenía tan presente eso. Bueno, las cifras que él presentó van en ese sentido, o sea que también en ese plano está faltando educación vial, ¿no? En el manejo de la ruta nacional. Y todo esto son muertes evitables, ¿no? Hay una discusión muy fuerte, hubo con respecto a la pandemia, si los 6.000 muertos que tuvimos eran evitables. Yo creo que sin duda una gran parte de ellos eran evitables si se hubieran tomado las medidas que corresponden. Pero hay otras muertes evitables, ¿eh? Las muertes por problemas cardíacos, las muertes por accidentes vasculares y las muertes por siniestros de tránsito son evitables porque dependen de los hábitos y de las condiciones de vida que tenemos. Entonces, si queremos tener una vida saludable y larga, ¿no? Tenemos que actuar sobre esos factores. No es un problema de responsabilidad individual solamente, es un problema también de responsabilidad colectiva, como sociedad, en cada uno de los ámbitos en los cuales estamos, en cada uno de los niveles de gobierno. Hay que incorporar la salud en todas las políticas, dice la OPS, ¿no? Bueno, esa es una buena definición, porque te obliga a pensar la salud no como la asistencia a la enfermedad, sino como una construcción social en la cual cada uno de nosotros puede hacer algo. Puede hacer algo por sí mismo, puede hacer algo por su familia y puede hacer algo por su comunidad. Ahora estamos haciendo un espacio de formación de promotores sociosanitarios, ¿no? De promotores de salud. Y se anotaron más de 450, y contando los seminarios, casi 700 y pico de personas de todos los departamentos del país. Que son personas que están interesadas en formarse para actuar hacia su comunidad en materia ¿no? de lograr una salud mejor. Eso me pareció muy interesante, un indicador de que esta preocupación no es un problema de los médicos, es un problema de todos nosotros. Y en ese sentido puede contribuir a mejorarnos como sociedad, ¿no? Si logramos generar ese compromiso y darle un espacio de escucha también, ¿no? Esto no es un problema de transmisión vertical de conocimiento, es un problema de escucharnos, analizar los problemas que vivimos y analizar juntos las alternativas de mejora que tenemos, que hay muchas
siempre hay alternativas de mejora, y cuando apostamos a la comunidad, yo creo que estamos construyendo procesos más sólidos, ¿no? Con raíces más fuertes, cuando las personas se involucran y se sienten escuchadas en sus preocupaciones, y al mismo tiempo aprenden de los otros, de los demás. Esa idea de, ahora, el otro día que conversamos, yo te decía, mirá, ahora el 19 de septiembre fueron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, ¿no? Y que es un educador brasilero que ha sido una referencia mundial en lo que es la educación popular. Es uno de los fundadores de la corriente de educación popular, y ha tenido una influencia muy importante y muy grande y muy positiva. Y él decía eso: las personas no son recipientes vacíos que reciben el conocimiento que les dan otros, sino que todos tenemos saberes y hay un diálogo, tiene que haber un diálogo de saberes y una problematización de la realidad que vivimos. Y desde la realidad que vivimos aprendemos, ¿no? Ese es el método de Pablo Freire, es ese, ¿no? Es reflexionar a partir de la realidad que vivimos. Pablo, ¿cómo funcionan los... En mi caso, yo lo vinculo mucho a estos temas de salud, porque en realidad esa manera de hacer educación para la salud es una manera que vincula la educación con la acción social, con la acción comunitaria y con la acción vinculada a los problemas que tenemos como personas, como familias y como comunidades, ¿no? Pablo, Y a mí me una parece que, preguntita. al revés de la idea de pasividad, la idea de esperar a que otros nos resuelvan las cosas, la proactividad y el compromiso y las posibilidades de hacer son salutógenas, ayudan a tener mejor salud. Una pregunta, ¿Qué Pablo. ibas a decir? Sí, ¿cómo funciona el agente comunitario? Es decir, No te estoy ese, escuchando. esa charla que Ah, das, porque estás muteado. ¿eh? ¿Yo estoy muteado? A ver ahí si estoy muteado, Marcelo. Bueno, eso era un poco lo que quería A ver ahí, comentarte. ¿me No te escuchás? estoy escuchando. Ahora sí. Ahora Bien, te bien, escucho. bien. El fantasma de la discoteca. Escuchame, ¿cómo funciona el agente comunitario, esos que hicieron, que se inscribieron en esos cursos? ¿Cuál es la función luego mía? Yo me inscribo como agente comunitario. ¿Y luego qué? ¿Qué hago? Bueno, en este caso, no es un curso más de formación de agentes comunitarios, que ha habido muchos y son muy interesantes. En casi todos los departamentos del país ha habido de eso. Y va desde niños, o sea, formación de promotores escolares de salud, hasta jóvenes, hasta personas mayores. Pero en este caso, de la red de municipios y comunidades saludables, lo que está armando es un espacio de formación permanente. Entonces, a partir de ahí pueden surgir iniciativas diversas, planes locales, planes temáticos, áreas y bueno, esa formación apuntamos a que sea permanente. Incluye 9 seminarios a lo largo de 2021, ya van 8 talleres que se realizaron, uno sobre salud comunitaria y promotores de salud, que es un poco eso que preguntabas tú, diciendo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Sí. ¿Cuál? Otro sobre crisis alimentaria, otro sobre salud mental, ¿no? Abordaje comunitario de salud mental, y ahora uno sobre ambiente y enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y depende de cada uno, ¿no? Si yo soy, no sé, un maestro rural, tengo un espacio con mi comunidad donde puedo incorporar estos temas. Pero si yo trabajo en el INAU o trabajo en un barrio o estoy jubilado, ¿no? Me puedo juntar con el grupo de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Estuvimos ahora viendo la experiencia que hicieron, por ejemplo, en Cerro Largo, para crear un centro de día. La Asociación de Jubilados y Pensionistas lograron movilizar y construyeron, junto con la Intendencia, junto con el Gobierno Nacional, a lo largo de estos años, ¿no? Y construyeron un centro de día, donde las personas mayores van durante el día a hacer cosas.
Entonces, eso es un avance formidable que lo hicieron desde la organización social, promoviendo, buscando coordinaciones, que a cada uno aporte una cosa o la otra. Esa idea de los centros de día, por ejemplo, que está dentro del Sistema Nacional de Cuidado, es una idea central. O sea, las personas cuando van envejeciendo, si tienen un ámbito de socialización, si tienen un ámbito de vínculo con las otras, si quieren aprender cosas, ¿no? Y desarrollar una acción para mejorar las condiciones de vida y la salud de su barrio, de su ciudad, ¿no? Eso es fundamental porque los mantiene activos y los mantiene aprendiendo cosas. Entonces, vos me decías, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, por ejemplo, ahora se están armando grupos de jóvenes, jóvenes con voz, le llamó un médico de familia de la zona de Pajas Blancas, el doctor Gerardo Falco, que se tuvo 30 años trabajando y sigue trabajando como médico de familia en esa zona. Y él decía, jóvenes con voz, con voz con S, o sea, contigo, y con voz con Z, o sea, son voz, porque importa que los jóvenes tengan su propia voz, construyan su propia voz, ¿no? Puedan expresar lo que viven, lo que vivieron, por ejemplo, en este periodo, este año y pico ¿no? De estrés, de crisis, de confinamiento, de pandemia, ese componente de poder expresarse es clave, ¿no? En uno de los liceos, por ejemplo, en la zona del Liceo 11, se organizaron los gurises para hacer prevención del suicidio. ¿Para hacer qué? Entre su prevención del suicidio. Ajá. ¿No? El suicidio en jóvenes es un problema grave, ¿no? No solo por las cifras, sino porque además corta vidas que están empezando. Y ellos, a partir de un episodio que los sensibilizó, se formaron, se organizaron, hicieron 3, 4 talleres de formación y después desarrollaron un plan para trabajar en todos los turnos del liceo, para acercarse a los gurises que tuvieran problemas, que sintieran que estaban más solos o que podían estar deprimidos. Ellos largaron una consigna que se llama contá conmigo, ¿no? Mira qué bien. Decía, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, podés contar conmigo, ¿no? Y los gurises del liceo, estoy diciendo, ¿no? Con el apoyo docente, claro, por supuesto, y con docentes que le dieron a eso una orientación y un enfoque interesante, pero a mí me pareció interesantísimo y excelente que pueda surgir eso, ¿no? Porque eso es lo que puede hacer un promotor de salud. Puede acercarse a las personas que sientan que están viviendo un momento difícil y tratar de ayudarlas. O también puede generar y trabajar el tema de la alimentación, no solamente en las ollas, también en lo que es mejorar los hábitos, en generar vínculos con formas de consumo más saludables, ¿no? En generar las huertas comunitarias, por ejemplo, y las huertas familiares, las dos, porque las huertas familiares son una herramienta muy interesante para mejorar nuestra alimentación y al mismo tiempo también son terapéuticas desde el punto de vista de la salud mental, porque implican un vínculo con la tierra, un vínculo con la naturaleza, eso tiene una cantidad de posibilidades y de efectos. Incluso hay un movimiento para las autonomías, que es un movimiento que se trabaja con los temas de personas con problemas de salud mental en la zona del cerro, que trabaja con una huerta. Una de las cosas que les promueven a las personas que se atienden en ese grupo es que trabajen en grupo y que formen parte de un proyecto de huerta comunitaria. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? Y en realidad puede haber, por ejemplo, en Canelones, con la directora Araceli Delgado, que es la directora de salud de Canelones, se hizo un taller sobre la experiencia de los planes locales. Canelones tiene una experiencia riquísima de planes locales de salud, ¿no? Desde el 2015 en adelante se ha trabajado eso y han creado 9 grupos motores. Se llaman grupos motores a grupos de vecinos en distintos municipios que elaboraron un proyecto de acción, de resolución de algunos de los problemas que veían en su zona. Bueno, y ahí hubo un aporte de recursos para hacer un llamado a esos proyectos y después los llevaron adelante, los cumplieron.
O sea que en realidad ahí hubo posibilidades de armar en el territorio a las personas para que buscaran la manera de identificar un problema y ponerse de acuerdo en de qué manera resolverlo, ¿no? Entonces podía ser cosas muy concretas, pero que mejoraban la calidad de vida, o podría ser un trabajo educativo hacia jóvenes o hacia viejos, o sea, según las prioridades, ¿no? Entonces la idea de este espacio es precisamente brindar una plataforma de apoyo, de formación y de acción diversa, que puedan trabajar la gente de Artigas, por ejemplo, que hay un grupo grande de Artigas que está participando, o como hicieron en Paysandú con las organizaciones de adultos mayores y las organizaciones de pacientes con Alzheimer. Que uno dice, pero paciente con Alzheimer es un problema médico, sanitario grave y de difícil solución. Y esta gente se organizó y ya tienen 15 años de que han trabajado para hacer un centro de día para las personas con Alzheimer. Entonces, la familia, la comunidad, ayudaron a construir algo que les brinda una calidad de vida mucho mejor a esas personas, ¿no? Mira qué bien. ¿Alguna otra cosita? Si no, ya nos vamos quedando. Era eso un poco, me parece que estamos en un momento difícil de crisis económica, de aumento de la pobreza, ¿no? De aumento de la miseria. Estamos viendo cosas que pensamos que ya no íbamos a volver a ver, pero también tenemos un contexto mundial complejo de crítico, ¿no? Esto de la pandemia no es solo un problema sanitario, está generando una crisis civilizatoria, o sea, hay un problema de fondo. Y bueno, yo creo que una de las claves para buscar es saber para dónde salir, ¿no? O sea, cómo salir y hacia dónde. Y bueno, a mí me parece que esto que pensamos para la salud, que puede ser pensado también para otras áreas, es fortalecer a las comunidades, Bien. fortalecer el entramado social y darle y apostar a que esa es uno de los caminos claves para transformar la realidad que tenemos, y dejar huellas más profundas de cambio cultural, ¿no? De cambio en los vínculos y de fortalecimiento de un tipo de sociedad más solidario, más democrática, más participativa, y no una sociedad más desigual o con mayor concentración del poder o con mayor manipulación de las personas, ¿no? Pero bueno, te agradezco el espacio y bueno, y desde ya contá con nosotros para seguir reflexionando juntos Dentro de 15 días estamos de a esta. vuelta. Ahí está, ¿Te muy bien, parece? bárbaro. El lunes que viene le toca a Julio Pinto, que sale cada 15 días, y una vez Julio Pinto y otra vez Pablito Salones. ¿Cómo no? Bárbaro, a las órdenes, No, perdón. Yo me equivoqué. miércoles. Yo me equivoqué. Exactamente. No sé por qué estuve, cuando antes de decirte, estaba pensando en Julio Pinto. Los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, está Gerardo Bleyer y Gustavo González. El otro miércoles estás tú. Miércoles, Perfecto, pues yo te había dicho los lunes, vos me dijiste los lunes no puedo, Néstor. cómo no. Y además, si a ti te parece, o si a alguno de los oyentes o de o de las personas que están asistiendo les parece de abordar alguno de los temas, también podemos tratar de ir jerarquizando. Estamos en la Semana del Corazón y esta ha sido y es un problema de salud, pero también es una movilización enorme que se hace en todo el país para mejorar la salud cardiovascular. Si vos tenés un Y correo, eso que, tenés un correo, tenés un teléfono que quieras dar para que la gente se comunique y te pregunte, bien. ¿cómo no? Sí, puede ser pabloanzalone@gmail.com, ese es mi correo, Pablo todo junto y Anzalone @gmail.com. .com. Bien, a los Y a su televidentes que vez, le quieran hacer alguna pregunta para tratar algún tema en especial, le mando el mail. ahí va, perfecto, genial. ¿Te parece? Me gustó Entonces ahora, lo de Frei Beto, ajá, de Pablo Freire. sí, sí, sí. ¿Estamos? Lo-
Bueno, perfecto. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Un Hasta abrazo. pronto.